y alabado sea el Señor. Dios es bueno. Esa alabanza es una aspiración de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Clamen, dice el Señor, por todo el que sube a predicar, dice el Santo. Clamando y Gloria a Dios, reprendiendo aleluya. los tropiezos, dice el Santo. Porque grande soy, dice el Señor. Clamando por las angustias que vienen, y angustias en mi pueblo. Pero miren pues, pueblo mío, dice el Señor. Clamen, pero clamen fuertemente, dice el Señor, porque las angustias se ven, dice el Santo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque siempre que Dios habla es para persuadirnos, es para advertirnos y es para que hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida, porque Él siempre quiere guardar a su pueblo y también en bendecirle. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, hermanos, amigos que hoy están entre nosotros, personas de otra congregación y las personas que también siguen esta transmisión. Libro segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. El día de ayer fue llamada a la presencia del Señor hermana Ángela Medina, una anciana que por mucho tiempo estuvo congregándose aquí en la iglesia. El último trimestre estuvo muy quebrantada de salud, y el día de ayer partió para estar a la presencia del Señor. Estuvimos en la vela. Hoy por la tarde el pastor general ha estado por ahí en el entierro. También él está un poco quebrantado de salud y me imagino que saliendo del entierro a lo mejor él se fue hacia la casa, por eso no está con nosotros. ¿Tenemos ahí la cita bíblica? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida o Jedidá en otras versiones, hija de Acadía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pueden tomar sus asientos, que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Yo solo leo en otra versión, ese versículo 2, que es el que más me interesa de esta corta lectura que hemos hecho. Josías hizo lo que le agrada o lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. El tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde es el ejemplo de Josías. Y ha pasado muchas cosas por mi mente y yo tenía también otros temas sugeridos ahí, como retornando a la senda antigua. Seamos como Josías. Dios necesita más Josías, y también la culpa es de Salomón, le voy a poner, pero es muy drástico, ¿verdad? Y ya vamos a hacer una referencia. ¿Por qué? A mí siempre me gusta hablar un poco de los contextos para saber por qué uno de repente lee un par de versículos acá. No podemos tomarnos tanto tiempo. De repente y uno dice: ¿y de dónde apareció? ¿Y para dónde iba? ¿Y quién era Josías? ¿Y por qué se dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor? Igual que su antepasado David. Interesante, porque no dice que igual que su padre, sino que su antepasado, que David vino a ser un prototipo de cómo deberían de ser todos los reyes, y se toma a él como referencia. Pero si usted está ubicado en la lectura, que por cierto al final vamos a estar examinando parte de esta lectura, ¿verdad?, en esa evaluación bíblica tan fácil que vamos a hacer, estamos en el clímax de toda la historia de los reyes de Israel. Estamos hacia el final, hermano, y para saber cómo es que llegamos al final, pues tenemos que conocer un poco del principio. Y todo esto inició allá con los jueces. Usted en su casita puede leer despacio, si usted le interesa puede hacerlo ahora, entre ahora y mañana,
del de los jueces, se agarra 1 y 2 de Samuel, se agarra 1 y 2 de Reyes, y entonces va a entender por qué hemos leído estos dos versículos. Porque digo, esto es el final de la historia de Judá. Ya Israel desapareció. Comenzó, dije, con los jueces de Israel. Cada vez que había un juez, dice la Escritura, el pueblo estaba con Dios. Se moría el juez, el pueblo abandonaba a Dios. Pero llega un momento en que ellos dicen: queremos ser como todas las naciones. Y le dicen a Samuel: elegimos un rey. Y a Dios le plació llamar a Saúl. Ahora Saúl pronto se equivoca cuando él es rey y Dios lo desecha. Aún así reina unos 40 años en todo Israel. Detrás de él viene ese hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Y David, lo que podemos resaltar de su vida, aunque vamos aquí como a 1000 por hora, es que ese hombre nunca fue idólatra. Estaba lleno de un montón de errores igual que nosotros, pero nunca fue idólatra. Nunca adoró más que al Dios vivo, al único Dios que existe en el cielo, en la tierra, en el universo, en la galaxia. Al único, lo adoró, lo veneró, lo buscó con todo su corazón siempre. Ahora, detrás de David vino Salomón. ¿Sí me siguen la historia? Y después de Salomón ya las cosas, o en la época de Salomón, desde ahí las cosas ya no fueron bien para el pueblo de Dios. Un pueblo que pensaba yo es fácilmente influenciable. Y este Salomón cometió el error. Bueno, es conocido por dos cosas Salomón. ¿Por qué cosas lo recuerdan? Uno rápido van a decir: porque tuvo 1000 mujeres. Sí. Y el otro, porque pidió sabiduría. Le dijo: Señor, yo no sé cómo hacer para dirigir a todo este pueblo, dame sabiduría. Y por esas dos cosas siempre será recordado. Entonces cometió el error que tuvo, parece que 700 esposas, ¿verdad? Y 300 concubinas. Y dice que al final de sus días ya su corazón se había apartado de Dios. Por eso la idea del sermón de la culpa fue de Salomón, porque al final de sus días se había apartado de Dios, y para complacer a sus esposas él comenzó a levantar altares en muchos lugares altos. Y usted, si hace despacito esta lectura, capítulo 22, 23, usted se va a dar cuenta cuando Josías hace todo lo que hace, que vamos a tratar de mencionarlo en breve. Fue a volarse unos altares que venían desde la época de Salomón. Habían pasado unos 350 años, que yo le decía a mi padre, ya vino mi padre y mi madre, por ahí están, mire, y le decía: mira, no sé si fue por respeto a la memoria de Salomón, porque de repente uno se encuentra que uno respeta mucho a ciertas personas por algunas cosas, por algunas cuestiones, y sigue mucho de su vida, y a veces no es lo mejor. Y no sé si por algún respeto a Salomón, esos volados estaban ahí 350 años, y la gente, generación tras generación, los había adorado. Entonces desde ahí, desde esa época, el pueblo comienza a equivocarse. Dije, es un pueblo influenciable. Y no digamos luego que muere Salomón, asume Roboam. Roboam ofende a las tribus de Israel, y ellos dicen: ¿qué parte tenemos nosotros con el hijo de David? Israel, a tus tiendas. Y ese día se dividió el reino. Y ellos nombraron, esas 10 tribus y media, nombraron a Jeroboam, que era un capataz de la época de Salomón, que había sido muy crítico con cómo Salomón administraba el reino, y a él lo erigieron como rey. Ahora hay mucha astucia entre uno y otro, y Jeroboam dice: bueno, ya Salomón se había equivocado, ya había puesto lugares altos, altares a otros dioses. Pero Jeroboam es inteligente, dice: sí, a mí me ha quedado el territorio más grande, pero el templo está en Jerusalén, en tierra de Judá, en el reino del sur. Y pronto toda esta gente que todavía respeta de cierta manera a Dios va a ir al templo, porque allá es donde se va a buscar la presencia de Dios, en el templo. Allá él cuando Salomón dedicó la casa de Jehová, hizo todos esos sacrificios, y había respeto, y había obediencia, y había veneración. Dice que la presencia de Dios descendió sobre ese lugar, y él dijo: aquí voy a estar, aquí voy a poner mi nombre para siempre. Y él prometió estar ahí. Esa era garantía del éxito para el pueblo de Dios. Y él dijo: no, hombre, la gente cuando caiga a la cuenta que tiene que ir a adorar a Jerusalén, pronto todas las tribus se van a regresar para Roboam. ¿Y él qué fue lo que hizo? Se hizo 2 becerros de oro y le dijo: Israel, estos son tus dioses.
que te han salvado y que te introdujeron a la tierra prometida, y el pueblo comenzó a adorarlos y a venerarlos. Después de eso hay una sucesión de reyes, unos calificados como buenos, unos calificados como malos. Usted va a ver la ideología del escritor cuando él casi que a todos los reyes del norte, o sea de Israel, de donde está el conglomerado de más tribus, casi todos los califica de malos. Y en el reino del sur, en Judá, algunos son buenos y también hay otro montón que son malos. Y ese es el panorama, ese es el contexto. Es un contexto en el que el pueblo de Dios está, parece que sí, miren, que va arriba, abajo, pero más pienso que cada vez va más hacia abajo, provocando a ira al Señor, alejándose completamente del Señor y adorando a cualquier otro Dios, pero no al Dios verdadero. Y eso va a generar grandes problemas. Y es la razón por la cual les digo, estamos al final de todo en los dos versículos que leímos. Pero resalta de este Josías que apenas tenía 8 años cuando comenzó a reinar, aunque hay otro rey por ahí, no sé si es acaso o Joacás, algo así se llama, que comenzó a los 7 años. ¿Quién era el padre de Josías? Pregunto porque esto está fresco, ¿verdad? Usted ahora ha estado leyendo para sacarse 10. Amón. ¿Y cuántos años reinó Amón? Fueron solo 2. Y cuando usted se cuenta, este Amón engendró a Josías como a los 16 años, porque murió como a los 24. Interesantísimo todos los detalles, pero desde que es muy pequeño, es un niño, un muchacho, dice que él decidió hacer lo recto delante de Dios. Y tomó como parámetro no a su padre Amón, y tomó como parámetro no a su abuelo Manasés, que también vamos a mencionar quién fue Manasés, sino tomó como referencia a su antepasado, dice David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice, e hizo lo recto delante de Dios. Entonces este Josías tenía un papá y tenía un abuelo que eran malos, así como algunos de ustedes, no voy a decir yo, algunos de ustedes han tenido algunos sus familiares que son algo malos, en algún sentido amplio de la palabra. Pero porque ellos son así, usted se ha puesto a imitar su vida, su conducta. Dije hace un momento que a veces uno imita algunos estándares y a veces esos estándares no son los mejores. A veces nos encontramos repitiendo fórmulas y decimos en nuestro hogar, es que mi abuelo así hacía las cosas. Y yo le pregunto, ¿a su abuelo le dio resultado eso? A lo mejor su abuelo fracasó en su hogar o en sus hogares, a saber cuántos intentos hizo. Pero a veces nos hallamos de, es que por respeto, es que él así hacía la cosa. Pero a veces no era lo mejor. Y esa era la historia de Josías. Cuando él pensaba en su padre, pensaba en su abuelo, pensaba en gente que había provocado a ira al Señor, pero hasta lo más que se podía. O sea, al extremo. Entonces él dijo, yo voy a hacer las cosas diferentes, y eso es lo que yo quiero llegar, que en nuestro tiempo, hermanos, si en esa época el pueblo de Dios era tan influenciable, si ellos tenían la experiencia de que Dios los había introducido a la tierra prometida, que era Dios, el único Dios, vuelvo y repito, pero a la vuelta de la esquina viene este Jeroboam y le dice, miren, ya, no es ese, no es el Dios único, sino que son estas figuras de oro, estos becerros que yo les he hecho. Y el pueblo dice, pues Dios, ya no es Dios, sino que ahora este es Dios. Y son influenciables. ¿Ha escuchado usted un dicho que dice que donde va Vicente, va toda la gente? ¿Y usted cómo le va con eso? ¿Será que es cierto? Yo tuve una experiencia cuando era joven, como les digo yo, y estudié bachillerato. Yo aplacé, bueno, ya ni me acuerdo si primero o segundo año de bachillerato, ya hay cosas que le borran el cassette a uno. Pero lo cierto es que me portaba mal, en el amplio sentido de la palabra. Ya les he dicho, una materia no la pasé por .01, por eso aplacé y no pasé. Algún maestro a usted le ha hecho el favor, le ayuda porque ve que le echa ganas. A mí no me ayudaron, no tenían ganas de ayudarme, no había hecho ningún mérito. Y también llorando al estilo de Manasés, cuando usted hace la comparación con los libros de Crónicas, cuando Manasés ve todo el juicio que va a venir sobre su vida y sobre la nación,
se arrepintió con lágrimas delante de Dios y Dios lo perdonó, pero eso fue el final. Ya había hecho un desastre en toda la nación. Entonces yo con lágrimas le dije a mi padre: mira, dame una oportunidad de ir a estudiar otra vez. Hoy sí lo voy a hacer bien. ¿Y qué creen que hice yo? Ya estoy diciendo la experiencia. Hermanos, me compuse, entraba a clase, hacía las tareas, era más respetuoso, o sea, actuaba de una manera diferente y ya no me dejé influenciar por las amistades. Ya no iba con aquellos que agarraban solo para el billar, ya no iba con aquellos que les gustaba tomar, que les gustaba fumar. Voy a decir, el hermano era gran bolito. No, tampoco. Pero uno se relaciona con todo ese tipo de gente y uno es influenciable y es manipulable. Y usted va a decir: no, yo no, hermano. No, pues como no estamos contando testimonios, solo yo estoy contando el mío, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué quiero decir? Yo dije: no, hombre, tengo que hacer las cosas completamente diferentes y aprovechar una oportunidad que tengo para hacer las cosas diferentes. Y ya no me dejé guiar y llevar por los estándares de mis amistades y comencé a tratar de hacer las cosas diferentes. Precisamente eso es lo que está haciendo Josías. Josías tiene todo el parámetro, los parámetros de su padre, de su abuelo, y él dice: yo voy a hacer las cosas completamente diferentes. No puede considerar a su padre y a su abuelo sus mentores, porque sería un error. Pero esa es la historia de Israel, personas influenciables. El cristiano actual, pienso también, es influenciado, hermanos, y estamos bombardeados de todo y por todo, por la televisión. Estamos influenciados por las redes sociales. Muchas personas dirigen en su vida, su estado de ánimo, ¿cómo se le llama esta cuestión? El autoestima, por los likes. Y si publican algo y no hay muchos likes, se sienten mal, se sienten tristes. Y dice: ¿qué le pasa a mis seguidores? No le han dado like a mi publicación y está un poco triste. Y eso es complicado, guiarse por esas cosas. Entonces la televisión, las redes sociales, ¿qué diremos de las modas? De repente nos vestimos de cierta manera, no del todo a veces porque uno se vea bien, sino porque dice: es que este es el último grito de la moda, dice uno. Y a veces uno con ese grito de la moda se ve algo raro, pero dice: no, es que esto es lo que está de moda ahorita. Hermanos, y ya pasamos por ahí. En mi época del colegio, a Olinda le da risa cuando yo le digo: mi estándar era, aunque mi mano no es muy grande, era una cuarta, y de la cuarta 4 dedos más. Eso era abajo, lo ancho del pantalón. Era como 2 yardas de tela para cada pantalón, claro, porque estaba pechito. Ahora como con 3 yardas me sale ese tipo de pantalón. Pero unos grandes fandangos, ese era el estilo que estaba. Después hoy ha venido esos voladitos en los que uno ya no cabe, esos pantalones, que algunos se ponen una bolsa en el pie para que les pase en el ojo del pie, en el tobillo. Pero ¿qué dice uno? No, es que es el grito de la moda, es que eso es lo que está ahorita, que se tiene que hacer, vayamos y hagámoslo. O sea que si de repente se pone de moda que uno se vaya a tirar a un precipicio, va a decir: ¿qué es lo que está de moda? ¿Y por qué lo está haciendo? Yo no sé, pero veo que todos lo hacen. Entonces así estaba Israel, y de repente el pueblo de Dios, hermanos, estamos así, estamos haciendo cosas solo porque nos dicen que así tiene que ser, y a veces lo que estamos haciendo, replicando, no reflexionamos, no pensamos que nos está apartando de Dios, que poco a poco nos está apartando de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas influenciables. Escuché hace una década o más, para que veamos en las pequeñas cosas, ahora pensemos también en las grandes cosas. Venía una persona, tal vez esa no sea su debilidad, venía para un tiempo con Dios y logró llegar hasta el parque, porque ahí se encontró unos amigos, dice uno, y le dijeron: hey, vamos a echarnos unos tragos. ¿Y qué creen que hizo el hermano? Ya no alcanzó a llegar al tiempo con Dios y ya terminó borracho. Porque somos influenciables, hermanos. En esos aspectos de nuestra vida, tal vez esa, no sea su debilidad, no sea su problema, tal vez nuestro problema sea otro. ¿Qué decir, hermanos, de las amistades? ¿Cómo nos vemos de repente presionados por las amistades? Los muchachos, las muchachas, y también las personas adultas. Ya el pastor general en alguna ocasión les ha contado de que algunos de sus hermanos le decían: es que a vos la Yolanda te manda. Y si es cierto, dijo él, ¿y qué te importa? O sea, él vive bien así. ¿Verdad? Entonces,
Cada hogar funciona de una manera completamente diferente, pero si usted se la cree, si usted dice, no, en mi hogar yo solo digo algo y mi esposa y mis hijos saltan, pues si esa es en la suya, por eso usted no vive bien y quiere que el otro no viva bien también. Y usted a veces que no tiene mucha sabiduría, va y aplica ese consejo en su hogar, va y aplica ese consejo en su familia, va y aplica ese consejo en las personas que trabajan con usted. El resultado, bueno, a veces uno pierde mucho. ¿Qué estaba perdiendo el pueblo? Estaba perdiendo a Dios. Y si perdía a Dios, hermanos, lo perdía todo. Pero tenemos un Josías, que es el ejemplo del que estamos hablando, que no se deja influenciar, que no se deja manipular, que a lo mejor tenía presiones de sus consejeros, presiones de otras personas que tenían cargos importantes en el reino de Judá, que le decían, mira, vos así tenés que hacer. Ya la idolatría, hermanos, estaba incrustada en el reino de Judá y había personas que estaban llenas de idolatría y a lo mejor lo presionaban, y él dijo, no vamos a actuar, no vamos a vivir de esta manera, vamos a vivir a la manera de Dios, vamos a hacer lo correcto. Eso es lo que está diciendo el versículo. Hacer lo correcto es sinónimo pues de mostrar respeto por Dios, es hacer lo que a Dios le agrada, y ese es nuestro desafío en la actualidad, salir de ese sincretismo religioso en el que muchas veces estamos viviendo y hacer verdaderamente lo que a Dios le agrada. Número 2, mostró interés en restaurar o en reparar el templo, que es sinónimo de reparar la relación con Dios que está perdida. Cuando va avanzando en su reinado, ahí cuando casi tiene la mayoría de edad, comienza a hacer cuenta, bueno, todo lo que se ha recogido, vamos a comenzar a restaurar la casa de Dios. Pensaba, no es que haya sido demolida, sino que estaba con la necesidad quizás de que se le hiciera algún mantenimiento, porque había pasado mucho tiempo, hermanos, y la casa de Dios estaba descuidada. ¿Se recuerdan lo que decía el sermón del día jueves recién pasado? El llamado en el libro de Ageo, Dios le dice, es tiempo de que reconstruyan la casa. O sea, es tiempo de que reconstruyamos nuestra relación con Dios, que está descuidada, que está desgastada. Hasta cierto punto es necesario que volvamos a la senda antigua. Entonces él dispone reconstruir, arreglar el templo. Claro, en el Nuevo Testamento, ¿por qué lo hace? Porque, hermanos, él tiene la noción de que Dios ya no está ahí. Dios prometió en la época de Salomón, después de todos esos sacrificios y todo eso que fue bonito y la presencia del Señor llenó la casa, yo voy a estar aquí, dijo el Señor. Y si yo estoy acá, ustedes tienen garantía del éxito. O sea, que mi presencia los va a bendecir, los va a respaldar, les va a dar victoria. Pero Josías dice, aquí hay cosas que tenemos que arreglar. Cuando él decide hacer lo correcto delante de Dios, él comienza a ver que hay cosas que tienen que arreglarse. Y lo primero dice, la casa de Dios, o sea, la habitación de Dios no merece estar así. Y ya vamos a ver por qué. Claro, hermanos, en el Nuevo Testamento la mentalidad cambia. Y nosotros mismos decimos, nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero al igual que en la época de Josías, que decidió hacer lo correcto, hermanos, es necesario que nos examinemos cómo está la habitación de Dios. Porque verdad que su casa, hermanos, de tiempo en tiempo, y Dios bendiga a esas mujeres y esos hombres que son tan disciplinados que constantemente están haciendo arreglos en la casa, limpiando, moviendo una cosa, poniendo orden. Entonces esa es la figura, eso es lo que está haciendo Josías. Ve que está desarreglada, ve que está deteriorada, como cuando usted ve que la casa dice, bueno, y qué desorden que hay aquí, dice usted, y comienza a arreglar todo y comienza a limpiar todo. Es necesario que nosotros veamos hacia nuestro corazón y también comencemos a poner orden en nuestra vida, si es que queremos, porque la finalidad es que la presencia de Dios vuelva a la casa, que Dios vuelva a usar su casa, que su presencia vuelva a habitar. Entonces, si queremos que Dios esté ahí, debe ser un lugar agradable, amén. Debe ser un lugar que esté ordenado, amén. Entonces es el interés en hacer volver la presencia de Dios a la casa, que él un día dijo, mi nombre va a estar ahí para siempre. Entonces es la invitación a reconstruir una relación con Dios. Cuando él encomienda a los escribas, algunos sacerdotes,
y de todas las personas que están encargadas de todos estos cuidados de la casa de Dios, llega uno, ¿verdad? Usted puede ver la lectura ahí, olvido el nombre ahorita, y le dice, mira, uno se lo da a otro, hemos encontrado el libro de la ley. Hermano, y cuando yo leo esas cosas, a mí algo de escalofrío me dan. Algo así como estamos nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros ni sabemos dónde está la Biblia. Claro, uno dice, no, yo aquí lo ando en nuestros aparatos y uno anda un montón de Biblias y versiones, pero la tradicional que usábamos antes, hermano, a veces ni sabemos dónde está. Entonces, para que nos hagamos una idea de cuántos años han pasado, de que nadie estaba hablando de la ley de Dios, de que nadie se estaba preocupando por tener una relación con Dios, hay algo empolvada, fueron a hallar una versión antigua de la ley de Dios y comenzaron a leerla y le dicen, mira, Josías, lo que hemos encontrado. Y cuando le leen a Josías lo que encontraron en la casa de Dios, ese rollo de la ley, dice la escritura que Josías rasgó sus vestiduras, lloró y oró a Jehová como símbolo de arrepentimiento. Porque cuando se ve confrontado con la palabra de Dios que había sido olvidada, él puede ver y dice, no hombre, si es que no estamos haciendo nada bien delante de Dios. O sea, el llanto, el lloro, el rasgar la vestidura, que es signo de dolor, de arrepentimiento, no hay alegría que diga, qué bueno nos hemos encontrado con Dios. Nos hemos encontrado con Dios, pero estamos lejos de Él. Estamos lejos de su voluntad, estamos apartados de su voluntad. Y por eso Él tiene, y Él dice, vayan. Después de que Él lee, dice, es tremendo lo que nos espera. Porque Él ve cuando lee la palabra de Dios que lo que viene es juicio, que lo que viene es destrucción para su pueblo. Y Él dice, vayan y consulten. Quien me diga a quién fueron a consultar, le vamos a regalar una Biblia, pero en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, esa fue la oportunidad. Hay un nombre que a mí me suena así como vikingo. Fueron a consultar a Hulda o Hulda, ¿sí? A una profetisa que vivía en el segundo barrio en Jerusalén. Y dijo, vayan a consultar al Señor por mí y por todo este pueblo, qué es lo que nos espera a nosotros. Porque Él sabe que lo que viene, hermanos, es como cuando usted se portaba mal y a su mamá le había dicho, cuando venga tu papá le voy a decir. ¿Y usted qué cree que le esperaba cuando entrara ahí? Que le iban a recibir con pan y chocolate. Sabía que le esperaba que le iba a dar su papá. Y si eran más drásticos, ya le había dado a su mamá y después le daba a su papá. Entonces Josías dice, no hombre, si ya venimos, que hemos venido sufriendo por apartarnos de Dios, pero nos espera destrucción al estilo de Israel. Ya había sido devastado un par de siglos antes el reino de Israel. Y claro, Dios le dice, bueno, por la actitud que tú has tenido de arrepentimiento, porque lo que has hecho, toda esta desgracia no va a venir en tu tiempo. Claro, pero es toda la actitud que Él tiene, una actitud de arrepentimiento, hermanos, que por qué no decirlo, a nosotros nos está faltando. O sea, nos está faltando reflexionar, nos está faltando pensar, nos está faltando ir a la palabra de Dios para ver si cómo estamos conduciendo nuestra vida de verdad agrada o no agrada a Dios, hermanos. Es básico, es sencillo. A veces solo le damos para adelante, pero a veces es momento de detenerse y pensar y meditar en la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, ella dice de ella misma, es la lámpara que ilumina el rumbo de nuestra vida, hermanos. Y si es necesario hacer ajustes, ¿qué es lo que está haciendo Josías? ¿Y por qué no hacerlos? ¿Y por qué no estar bien con Dios? Cuando todavía se puede hacer las cosas. Ya cuando el papá viene y le cae el primer cinchazo a usted, ya no es momento de pedir misericordia, ya le cayeron 3, 4, 5. Es antes, es momento de arreglar la situación. La necesidad, de volvernos a la palabra de Dios. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, y eso es lo que pasa, lo que va a pasar al pueblo. Mi pueblo fue llevado cautivo, dice, porque no tuvo conocimiento, que eso se traduce como no tuvo respeto, porque no honró al Señor, porque no honró su palabra. Pensemos cuando Dios le dice a Moisés que suba a su encuentro en el monte, y dice que ese monte se estremecía
por la sola presencia del Señor, y habían truenos y la voz de Dios era como trompeta y se iba aumentando. Y el pueblo estaba atemorizado y le dijo: Moisés, habla vos con el Señor y decirle que todo lo que Él diga, nosotros lo vamos a cumplir. Mire qué bonito, mire cuánta reverencia, mire cuánta obediencia hay en el pueblo. Pero al final, ahora está diciendo Isaías: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque no hubo respeto, porque no hubo honra a Dios, ni respetaron su pacto. Vamos finalizando. Y entonces, todo esto que está aconteciendo en estos tiempos, en estos meses, en la vida de Josías y en el reino, hermanos, al final conocemos la historia y es devastado Judá por Babilonia. Este es el cumplimiento de una profecía que se dio unos 105 años antes, más o menos en la época de Ezequías. Ezequías enfermó. Isaías le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. Este hombre oró y a veces nosotros tenemos valor de decirle al Señor: dame más vida y te voy a servir. Hermanos, si nuestra vida es desagradable delante de Dios, pero Ezequías dice: acordate, hace memoria que con integridad, hermano, con integridad he andado delante de ti. Y el Señor escucha la oración de Ezequías. Y Isaías, no terminado de salir del palacio, le dice: regresate y decirle a Ezequías que lo voy a sanar y que le voy a añadir 15 años a su vida. Ezequías sanó 3 días después y subió a la casa del Señor. Y el rey de Babilonia de esa época le mandó un presente, porque se dio cuenta que había estado enfermo, y le mandó un regalo y le dijo: me alegra que estés bien. Ezequías estaba en esa euforia, que había sido sanado, que las cosas iban bien, porque era un hombre que era agradable a los ojos del Señor. Y a todos esos que habían sido enviados de Babilonia con ese presente, les fue a enseñar todito. Dice que toda la riqueza de Judá se les enseñó de extremo a extremo. Y vino Isaías y le dijo: ¿qué hiciste? Vinieron los enviados de Babilonia y les enseñé todito. Dijo: mira, lo que hiciste, le dijo, va a hacer que Judá sea devastada, que Judá sea destruida y sea llevada cautivo. Pues tampoco va a ser en tu tiempo. Esta profecía se cumplió más o menos 105 años después. Es lo que estamos aquí hablando. Entonces, después de todos estos acontecimientos en la vida de Josías, que decidió hacer lo correcto, que no se dejó influenciar, que mostró interés por restaurar la relación con Dios, ahora él comienza a promover una reforma en todo el país. Esa reforma propone acabar con toda la idolatría, como decimos nosotros, desde raíz. La medicina es fuerte, hermanos, pero debe ser sin ningún tipo de contemplaciones. Mi padre les ha contado que en alguna ocasión, quizás cuando por falta de experiencia, quizás él era muy nuevo, abrió el radiador, parece de un autobús o de un camión, y le cayó esa agua caliente en todo esto de acá, y que mi madre lo curaba con un cuidadito. Y llegó una hermana, Dios la bendiga, dice que era enfermera, que era nueva en la iglesia, lo llegó a visitar y le dijo: hermana Yolanda, esto que usted está haciendo no sirve, vaya a traer unas rasuradoras. Y él ya les ha contado, y comenzó a quitar toda esa piel que estaba como muriéndose ahí, porque si eso no era quitado, el cuerpo no se iba a sanar. Y claro, hermano, eso es drástico. Iba a decir: no, pero es que le pusieron anestesia. Pregúnteles, yo creo en la época ni conocían la anestesia, que si le dieron para el dolor, no sé si le dieron pastilla para el dolor. Dios lo fortaleció y lo ayudó, y le quitaron todo con la rasuradora, esa piel que se estaba muriendo, que tenía que ser quitada. Entonces Josías comienza a darse cuenta todo lo que está pasando en el reino y dice: aquí tenemos que meterle la rasuradora sin anestesia, sin contemplaciones, si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Y eso es lo que vamos. Cuando Josías comienza con esa reforma, está dispuesto a exterminar la idolatría, el pecado que está incrustado en Judá de raíz. Lo primero que él hace es convocar a todo el pueblo. Libro segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén,
con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, dice, y leyó oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de el Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto. Eso es interesante, lo importante. Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de él y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Oiga, qué tremendo. Y es que el pueblo ni sabía de esto. Por eso Josías ve la necesidad de reunirlo, de explicarles qué es lo que les está leyendo, y el pueblo se compromete a andar en los caminos del Señor con todo el corazón y con toda el alma. Los exhorta entonces a comprometerse, no con él, sino delante de Dios, hermanos. Pero donde no hay compromiso, no hay orden. ¿Está de acuerdo conmigo? Donde no hay compromiso, hermano, no hay respeto. Por eso les decía en mi último sermón, hermanos, si por eso hay muchas personas que no quieren compromisos. Yo les decía cómo estábamos en nuestro contexto. Señoritas, caballeros, que dicen, no, yo para qué quiero ser novio o novia de la fulana. Eso es como estar atado. Entonces les sale más barato tener como una relación liberal, ¿no? Ya les decía yo, en la que pasa de todo, pero no hay ningún compromiso. Y son tan liberales y tan modernos que le dice la muchacha, no te preocupes, que si yo salgo embarazada, ya me hago cargo de este cipote. ¿Para qué te vas a estar molestando e incomodando? A San Juan que lo llevan y a él que le gusta. Y entonces, donde no hay compromiso, no hay respeto, no hay orden, no hay reverencia, no hay adoración, no hay perseverancia, no hay nada. Y así estaba el pueblo, sin ningún tipo de compromiso delante de Dios. Por eso Josías insta a que una vez más ellos puedan comprometerse de verdad, con todo el corazón y con toda el alma. Y es, hermano, una realidad ante la cual nosotros tenemos que luchar en nuestros días. La falta de compromiso. Porque muchas personas pierden sus empleos porque no están plenamente comprometidos. Porque muchas personas quiebran su negocio. Hermanos, si usted tiene un negocio, tiene que ser un poco amable, tiene que atender bien a las personas. Pero si usted tiene que abrir un poco temprano, pero si usted abre a las 12 y cierra a las 12:30, y esa media hora maltrata a la gente cuando pasa, ¿y por qué está tocando tanto? No le va a ir bien. Tiene que haber cierto orden, cierto compromiso, ¿no?, hacia esas cosas. Y en nuestra relación con Dios, si queremos alcanzar cosas buenas, hermanos, debe de haber compromiso. Pero en estos tiempos hay una iglesia, y no digo los que estamos aquí, sino todas las personas que formamos parte de la iglesia de Dios en el mundo entero, que no quieren un compromiso real con Dios, que quiere la salvación, que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere un compromiso real. Es como ese joven que solo se quiere acostar con usted. Cada vez que él tiene ganas se quiere acostar con usted, pero no se va a casar con usted, hombre. Si no le interesa, no está interesado en casarse con usted, ahí la lleva, ahí nos vamos a casar. No, vos sos importante para mí, ahí voy a dejar a mi señora, le dice. Faltan 10, 20, 30 para el peso. Si usted sigue en una relación así, no le importa, no le interesa. Y así hay muchos sectores de la iglesia cristiana alrededor del mundo en nuestro tiempo. No quiere un compromiso real con Dios, de santidad, de reverencia, de respeto hacia Dios. Y hermanos, y las cosas no van a ir bien. Eso es solo estar provocando, de a poquito, es provocando a ira al Señor de a poco, y tarde o temprano el Señor va a actuar. Josías entonces comienza la reforma, comienza a hacer cambios. Y lea usted despacio, hermanos, porque yo no había caído a la cuenta. Hasta hace unas lecturas hacia atrás caigo a la cuenta cuando Josías comienza a desbaratar altares. Claro, porque se fue al valle del Cedrón y fue a muchas partes y botó altares y profanó tumbas para que la gente no volviera. Dentro de su idolatría también consideraban que si esos altares habían sido profanados, ya no se podían adorar a esas deidades.
Destruyó los altares que les mencioné, más de 300 años, altares que Salomón hizo, también los destruyó. Mucho de eso lo convirtió en ceniza, lo tiró al agua, lo tiró entre los sepulcros de la gente. Mató a todos los sacerdotes, hermanos, que estaban dedicados a ayudar a la gente a adorar otras deidades. Y todo esto, el responsable de todo esto fue Manasés, fue su abuelo. Cuando Manasés asumió en el reino de Manasés duró, hermanos, 55 años. Por eso la Escritura dice que el Señor es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero cuando Él actúa, actúa. Y esto es lo tremendo. Hermanos, vaya y lea despacito todo lo que Manasés comenzó a hacer. Dice que él comenzó a adorar al cielo, a las estrellas, al sol, a la luna. Y si eso fuera poco, hermanos, comenzó a hacer en la casa de Dios, comenzó a poner altares. ¿Y cómo sería eso? Hermanos, que usted cuando llegara aquí a la entrada, para que nos hagamos una idea, se encontrara una imagen de acera, que a veces era un símbolo, era una columna que era como el miembro viril de un hombre, y se encontrara una gran columna a la entrada, y que cuando viene aquí al altar se encontrara una estatua de Dagón. Digo, esos dioses que están ahí para no herir susceptibilidades. ¿Qué le parece si estuviéramos así? Porque Josías va por todo el territorio, pero cuando él entra a la casa de Dios, se encuentra con toda esta gente. Se encuentra que la gente, que el pueblo de Judá, que el pueblo de Dios, que el remanente de Dios va a la casa de Dios, pero no va precisamente a adorar a Dios. Eso es lo tremendo de esto. Porque la casa de Dios está llena de imágenes de otros dioses. Inclusive Manasés llegó al extremo de quemar a algunos de sus hijos y dedicarlos a Moloc, a su Dios, un hombre que se supone que conoce el camino, y enseñó todo esto al pueblo y dijo: todas estas deidades, el cielo, la estrella, la luna, el sol, estos son sus dioses, y los metió a la casa de Dios. Hay un versículo, yo lo anoté por ahí, porque eso es tremendo, todo lo que comenzó a sacar Josías de la casa de Dios y del territorio. Manasés también fue responsable no solo de la idolatría, no solo de las imágenes, de la falsa adoración, sino también de introducir la prostitución a la casa de Dios. O sea que mucha gente iba a la casa de Dios, y ahí en algunas partes de la casa de Dios habían cuartos donde habían prostitutas y prostitutos. Hermano, y cuando uno piensa, es verdad que es un poco grotesco. Cuando uno piensa en eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Además, dice, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban ¿a dónde? En la casa de Jehová, en los cuales, dice, tejían las mujeres tienda para acera. Estaban las prostitutas y estaban trabajando de lo que se dedicaban, pero en el tiempo libre tejían y hacían tiendas para acera. Por eso digo, el pueblo llegaba, hermanos, a la casa de Dios. Por eso dije hace 20 minutos atrás, hermanos, ya Dios ya no estaba ahí, porque no había compromiso, porque no había respeto, porque no había reverencia. Porque eso estaba lleno, hermano, de adoración a todos los pseudodioses que se le había ocurrido a Manasés. Aparte de eso, dice la Escritura que Manasés fue responsable de derramar mucha sangre inocente de extremo a extremo en todo el territorio de Judá. Era un hombre sanguinario, injusto, despiadado e idólatra. Y estas cosas le enseñó al pueblo. Eso es lo tremendo. Claro, ahora viene Josías decide hacer lo recto, Josías decide no influenciarse, Josías decide tener una relación con Dios, y ahora hace un compromiso con Dios, y ahora hace una reforma y comienza a cambiar las cosas. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, comenzar a cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo que no están bien en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Hermanos, de raíz, sin contemplaciones. El problema es que siempre dejamos algo ahí. Siempre nos guardamos algo en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestros pensamientos, que tarde o temprano aflora y no nos permite tener una relación de verdad con el Señor. Y vamos a estar entonces, mientras estemos así, vamos a estar como en un sube y baja en nuestra relación
con Dios. Entonces Josías viene y derriba los altares, quema altares, destruye altares, profana altares, destruye imágenes, todo lo que es que no es para la adoración al único Dios. También destruye y quita a todos los sacerdotes y saca toda esa idolatría de la casa del Señor. Ahora, lo último que hace Josías, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Cuando yo leí esto y me puse a hacer cuentas y sacar números, hermano, es tremendo. Porque aunque hubieron muchos reyes buenos en Israel y un montón de reyes malos entre los dos reinos, aunque pensamos en Saúl, que son los más emblemáticos, David, Salomón, desde ahí hasta que Josías lo vuelve a hacer, nadie había celebrado la Pascua. Nadie le había dado la honra y la gloria que Dios se merece. Nadie lo había glorificado a Él como Salvador, como Redentor de su pueblo. Nadie lo había hecho. Y haga cuenta usted, habían pasado unos 750 años. Ahí está el versículo, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hacer la Pascua a Jehová. Ustedes saben qué es lo que significa la Pascua, porque de ahí venimos, de la cena del Señor. Hicimos una referencia a la Pascua. Significa paz, liberación, mientras que para otros significó condenación, ¿no? Pero para el pueblo de Dios significaba salvación, libertad, redención. Y nadie lo había glorificado, sino que hasta que Josías toma la iniciativa de hacer esta reforma. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces, gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y uno se pregunta, bueno, y entonces el pueblo, ¿cómo le hizo? A veces estamos acostumbrados, hermanos, estoy finalizando, por falta de recursos o por descuido, que usted su vehículo solo con el zumito de gasolina lo anda, así como en los autolotes. Usted no va al autolote, compra el carro y está full. Ese volado está que le dicen: no lo acelere mucho, maestro. Le dicen, porque si lo acelera mucho, se acaba la última gotita que tiene de gasolina. Hermanos, algunos de nosotros tenemos tiempos de nuestra relación con Dios, un aceleroncito y ya no queda nada. Pero vivimos así en esa miseria espiritual porque nosotros queremos, no es porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos decidido vivir de esa manera cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero vivimos así porque nos hemos olvidado de cierta manera de Dios, porque hemos decidido voluntariamente, yo lo digo siempre, a veces no respetarlo a Él, no escucharlo a Él, no obedecerlo a Él. Pero tenemos el ejemplo de Josías. Volvamos a Josías, ese es el tema del sermón. No se dejó influenciar. Todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todas estas cosas me son lícitas, yo no me dejaré dominar de ninguna. Un hombre que decidió hacer lo correcto, un hombre que decidió tener una relación con Dios, un hombre que se comprometió con Dios y comenzó a cambiar en su vida y todo lo que él podía influenciar, a hacer las cosas diferentes delante de Dios. Un reconocimiento verdadero de quién Dios es. Que el Señor me les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra. Termino el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Bonitas las palabras que dice de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca para que podamos imitar estas cosas buenas y para que nos dejemos influenciar. Es algo que olvidé decir, hermanos, a veces nos dejamos influenciar de todo y por todos. Cuando pasamos por la etapa de la adolescencia tenemos muchos complejos, hacemos lo que uno dice, lo que otro dice, porque queremos caer bien con unas personas, con otras. Y también en nuestra vida, a veces como adultos, como personas, somos influenciables. Pero qué tremendo es esto que somos influenciables y manipulables para algunas cosas, hermanos, pero no nos dejamos influenciar por la palabra de Dios, pero no nos dejamos influenciar por el Espíritu de Dios,
que constantemente está tocando nuestro corazón, que constantemente nos está diciendo: tenés que cambiar tu vida, tenés que cambiar tus actitudes, tus pensamientos, y yo voy a tener misericordia de ti. Si esta tarde hay personas entre nosotros que necesitan, al igual que Josías vio la necesidad de hacer una reforma, cambios importantes y drásticos en su vida, hermanos, el primer cambio que tenemos que hacer es que haya un reconocimiento en nuestras vidas, que hemos estado equivocándonos y podamos venir delante de Él y podamos reconciliarnos. Si hay alguien que necesita reconciliarse, pónganse de pie, pase al altar. Si hay alguien que no tiene al Señor en su corazón, este es el momento oportuno para que usted comience a dar los primeros pasos en un proceso de un acercamiento genuino con nuestro Dios. Si no lo hay, hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer. Vamos ya a los anuncios. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos diáconos, diaconisas, para que usted pueda depositarla. Decirles: el día lunes, fines de semana, tenemos reuniones familiares.